Primera parte de la sesión general de hoy, que va a tratar acerca de corazón y COVID. Dar las gracias por la ayuda en cuanto a la preparación de la presentación a mi tutor Jeremías Bayón. He organizado la presentación con una pequeña introducción acerca de COVID-19 para más tarde fijarnos en las complicaciones a nivel cardiovascular. Como ya sabéis, el SARS-CoV-2 es un beta-coronavirus de tipo ARN con una homología muy importante a beta-coronavirus que causaron epidemias previamente, como el SARS o el MERS. Podemos ver aquí una imagen de la estructura del SARS-CoV-2, incidir en la importancia de la proteína S, que va a ser muy importante a la hora del virus penetrar en las células. Para hablar del mecanismo de entrada, decir que el virus accede a nuestro organismo generalmente por contacto directo a través de microgotas y llega a la superficie celular donde interacciona con el otro protagonista en esta fusión de membranas para que el virus penetre las células, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima se encuentra principalmente en superficie alveolar, intestino delgado, aparato cardiovascular, riñón y hígado. Y su principal mecanismo de acción es degradar la angiotensina 2, por lo que cuando el virus entra a nivel celular hay una reducción en la concentración de enzima convertidora de angiotensina en estos tejidos, produciéndose un acúmulo de angiotensina 2, que es un potente proinflamatorio a nivel local, produciendo daño tisular en estos aparatos que he mencionado previamente y habiendo una liberación masiva de citoquinas que producen daño multiorgánico. Son muchos los estudios que tienen en el punto de mira como diana terapéutica la enzima convertidora de angiotensina 2 para el tratamiento del COVID-19. En cuanto a las manifestaciones clínicas, decir que hay un amplio rango de severidad de la enfermedad, desde asintomático hasta enfermedades severas como un síndrome de distrés respiratorio. Como podéis ver en la imagen, la mayor parte de las veces la clínica es leve. Los síntomas de presentación típicos de la enfermedad son la fiebre y la tos seca, siendo síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea o congestión nasal, síntomas de presentación de muy baja incidencia. Con esta diapositiva quería resaltar la importancia de la comorbilidad a nivel cardiovascular en estos pacientes. Fue muy frecuente encontrar comorbilidad en cuanto a factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes, correspondiéndose esto con una mayor severidad del cuadro producido por el COVID-19 en cuanto a mayor estancia en la UCI y mayor mortalidad. Para ejemplificar esto, he escogido este estudio multicéntrico de Cortes realizado a principios de la pandemia en Wuhan, en el que participaron 191 pacientes ingresados por COVID-19. De entre el total de estos 191 pacientes, un 30% la prevalencia de hipertensión fue de un 30%, de un 19% para diabetes y de un 8% para enfermedad arterial coronaria, viendo que estos porcentajes aumentaron de manera muy considerable entre los pacientes fallecidos. Con todo esto, la tasa de mortalidad global total de estos 191 pacientes fue del 2,3%. Luego, si segmentamos en función de comorbilidades esta tasa de mortalidad, vemos que para los pacientes con cáncer fue del 5,6%, para los pacientes con enfermedad pulmonar crónica del 6,3%, y aquí el dato importante, para los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previamente, de hasta un 10,5%. En cuanto a la afectación del sistema cardiovascular, decir que siempre tenemos bajo el punto de mira la afectación a nivel respiratorio que produce el COVID-19, ya que es la que mayor mortalidad produce, pero no debemos olvidarnos de la afectación que produce a nivel cardiovascular. Esta afectación se ve influenciada, como es lógico, por la edad de los pacientes, por comorbilidades, como ya hemos hablado previamente, y por efectos propios del virus, como alteraciones en la coagulación, esa respuesta inflamatoria a nivel sistémico y la inmovilidad de los pacientes, provocando una serie de complicaciones sobre las que me voy a centrar ahora, como son la miocarditis y el síndrome coronario agudo. Antes de hablar de ellos, me gustaría introducir cómo se definió en los artículos que estuve leyendo el daño miocárdico agudo. Se definió como una elevación de troponinas de alta sensibilidad y o daños a nivel electrocardiográfico. La presencia de daño miocárdico agudo se relacionó con una alta mortalidad, como podéis ver, estando presentes la elevación de estos marcadores hasta en un 60% de los pacientes que fallecieron a nivel hospitalario, estableciéndose el daño miocárdico como un factor de riesgo independiente de mortalidad intrahospitalaria. En cuanto a la miocarditis, decir que a nivel de patogenicidad son dos las teorías de por qué se produce, ¿no? Hay una correlación directa en cuanto a la inflamación sistémica, ¿no? Se ve que en pacientes que desarrollan miocarditis hay una mayor elevación de interleuquina 6, TNF-alfa y otros reactantes de fase aguda. También hay otra teoría que nos dice que la miocarditis se puede llegar a producir
por un daño directo del virus a nivel miocárdico. Ha habido estudios de microscopía electrónica en los que se han visto fragmentos del virus a nivel de los cardiomiocitos, incluso una mayor infiltración de macrófagos a nivel tisular. En cuanto a la miocarditis, el manejo es el mismo. Es muy importante la elevación de estos marcadores de daño miocárdico, alteraciones normalmente inespecíficas a nivel electrocardiográfico. En cuanto a la afectación del segmento ST y onda T, importante apoyo de la imagen con ecocardiograma y resonancia magnética, en especial las secuencias de T2 y de realce tardío. El tratamiento no ha cambiado excesivamente. Sí, remarcar que como novedad se está estudiando el uso de corticosteroides a altas dosis para disminuir la reacción inflamatoria a nivel miocárdico en casos severos de miocarditis fulminante. Con esta diapositiva quería resaltar que la etiología del síndrome coronario agudo en los pacientes con COVID tiene una etiología múltiple. Se ve favorecido por la inflamación sistémica, que produce una mayor activación de los macrófagos en la placa de ateroma, produciendo estos más colagenasas y desestabilizando la placa. También se ve influenciada por trastornos de la coagulación y daño directo del virus a nivel endotelial. También se han descrito casos de espasmo coronario. Para hablar del síndrome coronario agudo, me voy a centrar en el síndrome coronario agudo con elevación y para eso he escogido este artículo en el que participaron 73 centros a nivel nacional, midiendo la actividad intervencionista una semana antes de la cuarentena y una semana durante la cuarentena, observando las diferencias en procedimientos intervencionistas durante esa semana. Se vio una reducción muy importante de todos los procedimientos, de hasta un 40% para la angioplastia primaria en infartos con elevación. Mencionar que el gold estándar para revascularizar a los pacientes con síndrome coronario con elevación sigue siendo la angioplastia primaria, si bien es cierto que en ciertos centros durante la pandemia, sobre todo a principios de la misma, se usó más fibrinolisis debido a que había pacientes que eran trasladados a otros centros en los que la angioplastia primaria no estaba disponible, o pacientes positivos por COVID que no pasaban a sala, o pacientes que estaban pendientes de PCR y que por la demora en tiempo pues se optó por fibrinolisis. Mencionar que hubo un aumento en la mortalidad en pacientes con infarto con elevación entre la era pre-COVID y la era COVID. Esto puede ser debido a una mayor demora hasta la revascularización de estos pacientes y una menor demanda de atención hospitalaria. En varios de los artículos con los que trabajé pude ver que hubo un aumento de paradas cardíacas a nivel extrahospitalario, seguramente por gente que tenía síntomas y no consultó. En cuanto al fallo cardíaco, decir que se puede desarrollar un nuevo fallo cardíaco tras una complicación en el curso de la enfermedad o se puede exacerbar un fallo cardíaco previo. Para ejemplificarlo, he cogido este estudio también de principios de Wuhan, en el que participaron casi 800 personas. La prevalencia de insuficiencia cardíaca entre los mismos fue de hasta un 24%, observándose una mayor prevalencia entre los fallecidos. Podemos ver en la tabla también una correlación con el ProBNP. Mencionar que cuando vemos un patrón pulmonar severo en pacientes COVID, como por ejemplo una neumonía, un distrés respiratorio, solemos achacar este edema a etiología no cardiogénica. No debemos olvidarnos, como podemos ver en la gráfica, que hasta un 25% de los pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, por lo que tenemos que tener en cuenta esto a la hora del manejo de los pacientes a nivel deplectivo. En cuanto a tipos de fallos que se pueden desarrollar en el curso de la enfermedad, decir que son típicos el fallo derecho en pacientes que presentan complicaciones a nivel pulmonar, decir que los pacientes con fallo diastólico, con febris preservada, se ven mucho más influenciados por la fiebre, la taquicardia, el deterioro de la función renal y que debemos tener extremo cuidado para evitar fluidoterapias agresivas para reposición de volemia en estos pacientes y como ya he mencionado antes, que podemos encontrar pacientes con afectación ventricular, con una febris reducida en pacientes que sufren miocarditis, síndrome coronario agudo. En cuanto a las arritmias, decir que las palpitaciones fueron el síntoma de presentación en un 7% de los pacientes, que la arritmia más frecuentemente hallada fue la taquicardia sinusal. Y para hablar de la prevalencia de arritmias en estos pacientes, he cogido estos dos estudios de Cortes. El primero de 138 pacientes, en el que se vio que la prevalencia de arritmias fue de hasta un 17% en el total de los mismos, viéndose que entre los pacientes críticos se elevó mucho el porcentaje. No se recogió el tipo de arritmias. Si bien es cierto que en la segunda corte me pareció muy interesante incluirla en la presentación, porque hay una correlación entre la presencia de daño miocárdico en los pacientes y la presencia de arritmias a nivel ventricular.
Son muchos los fármacos que se han utilizado para el tratamiento del COVID, como antimaláricos, antivíricos, biológicos, en los que se ha visto una serie de interacciones o efectos secundarios que pueden provocar alteraciones en la conducción, como son el alargamiento del QT, bloqueos auriculoventriculares, etc. Me pareció interesante incluir esta tabla en la que se incluyen los principales fármacos utilizados para el tratamiento del COVID. Me voy a centrar en los de uso más reciente, el Remdesivir, que es un análogo de nucleótido que se utilizó para el tratamiento del ébola. No ha reportado aún grandes efectos a nivel cardiovascular. Si bien es cierto que se observa una tendencia a la hipotensión en los pacientes, por lo que debemos tener en cuenta a la hora de administrarlo. Voy a hablar también del tocilizumab, que es un fármaco biológico anti-interleuquina 6, que se ha descrito casos de hipertensión y daño hepático, y también es común el uso de corticoterapia, que como ya sabemos puede producir alteraciones a nivel electrolítico, puede producir alteraciones con anticoagulantes e hipertensión. Como conclusiones muy generales, resaltar la importancia y el impacto en la supervivencia de los pacientes de las comorbilidades previas, sobre todo las cardiovasculares, la amplia gama de enfermedades que produce el COVID-19, la necesidad de nuevos protocolos para el manejo de pacientes, como ya he dicho antes, para, por ejemplo, la revascularización de los pacientes, para agilizarlo, que ya se han ido implementando, si bien es cierto, durante estos últimos meses, estar atentos a interacciones farmacológicas. También resaltar que hay que ser precavidos con los datos que he aportado durante la presentación, porque la gran mayoría fueron extraídos de estudios observacionales y series de casos, de estudios realizados a principios de la pandemia, con un bajo número de participantes y grupos muy poco comparables. Necesitamos ensayos clínicos con mejor evidencia científica para sacar conclusiones. Muchas gracias.